El día de hoy contamos con la presencia de Fabián Amores, nuestro entrevistado. Pero antes de pasar, quiero agradecer a Diego y a Alex, quienes nos acompañan en los controles. Y quiero aprovechar justamente esta emisión para felicitar a Chio Soria, quien está aquí, por haber ganado el premio Universidad Central en la categoría de producción literaria. Felicitaciones, Chio. Gracias. Te lo mereces. Es un premio que te lo ganaste después de un arduo esfuerzo y hemos constatado el alto nivel de tu producción poética. Entonces, ratifico esas felicitaciones. Vamos entonces a empezar en esta nueva edición de la Galería del Diablo. Conversaremos con Fabián Amores. Hablaremos sobre su trayectoria multidisciplinaria, su pasión por narrar la historia y el patrimonio, y la manera en que el arte escénico y la investigación se entrelazan en su trabajo. También hablaremos de pintura y recorreremos juntos varias obras de la escuela quiteña para observar sus detalles, su historia y lo que nos revelan sobre la fe, el arte y la sociedad colonial. Hola Fabián, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, Chío? Y a todos los amigos de la radio también. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y como comentaba al inicio, ahora cambiamos de lugar. Anteriormente yo era el entrevistado y Fabián era quien me entrevistaba. Entonces vamos a ver cómo funciona esta nueva dinámica. Chío. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Rocío Soria. Les doy la bienvenida a este espacio donde conversaremos sobre arte, memoria y cultura de una manera cercana y abierta. Estamos en nuestro cuarto programa. Gracias por acompañarnos y también por seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como @Galería del Diablo. Y tal como lo había anunciado Juan Carlos, vamos a presentar al invitado de hoy. Hoy nos acompaña alguien muy querido para la casa, Fabián Amores Núñez, gran amigo, con quien hemos compartido muchos proyectos. Es guía nacional de turismo, investigador cultural, divulgador histórico, dramaturgo, actor y director del colectivo Mediarte. Un verdadero hombre de proyectos y acciones. Su trabajo nace del amor por la memoria y por las historias que habitan los lugares. Y desde la investigación y el teatro, comparte el patrimonio de una forma viva, cercana y profundamente humana, creando siempre espacios de encuentro y conversación. Bienvenido, Fabián, a este programa. Sí, muchísimas gracias y felicitándoles por esta iniciativa a ustedes. Siempre es bueno el ver a los amigos de toda una vida, el seguir cultivando proyectos, el seguir creyendo en nuestro país. Creo que en estos momentos medio oscuros es necesario que existan nuevas voces que puedan hablar sobre diferentes temas, y qué mejor que el arte y la cultura, que han sido muy golpeados en estos últimos meses por diferentes motivos, desde la política, desde muchas aristas. Creo que es necesario que hayan más espacios como este para poder hablar del arte, de la cultura, de la historia, y de cómo todo esto puede ayudar a construir una mejor sociedad, un mejor país. Uh-huh. Llegó el momento de abrir nuestra bitácora. Apuntes, procesos y secretos de la creación. En nuestro segmento educativo vamos a hablar sobre la escuela quiteña. Surgió en el siglo XVI como resultado del encuentro entre tradiciones artísticas europeas y saberes locales andinos. Su origen está ligado a los talleres impulsados por órdenes religiosas, especialmente el Colegio San Andrés, donde artistas indígenas y mestizos fueron formados para producir imágenes religiosas que funcionaran como herramientas de enseñanza y evangelización. La imagen se convirtió en un lenguaje común capaz de comunicar ideas complejas en una sociedad con gran diversidad cultural y lingüística.
Con el tiempo, los artistas locales dejaron de copiar modelos europeos y comenzaron a transformarlos incorporando paisajes, materiales, colores y sensibilidades propias de los Andes. Este proceso de sincretismo dio lugar a un estilo único dentro del barroco americano, caracterizado por su intensidad emocional, su detallismo técnico y el uso abundante del dorado y los pigmentos naturales. Entre los principales representantes de la escuela quiteña destacan Miguel de Santiago, figura clave del barroco quiteño, por su dominio del claroscuro y la intensidad dramática de sus escenas. Hernando de la Cruz, recordado por sus visiones religiosas impactantes como el célebre cuadro del infierno, y Andrés Sánchez Galque, autor de obras tempranas que evidencian el mestizaje artístico en la colonia. A lo largo de los siglos XVI y XVII, la escuela quiteña alcanzó su etapa de mayor esplendor, consolidándose como uno de los centros artísticos más importantes de América. Sus obras pasaron de ser herramientas pedagógicas religiosas a convertirse en expresiones profundas de identidad cultural, memoria y sensibilidad propia del territorio. Como acabas de escuchar, Fabián, vamos a hablar el día de hoy de la escuela quiteña, de sus representantes, de su influencia, de la actualidad también, del arte colonial quiteño. Pero antes de pasar a estas preguntas enfocadas justamente en el tema de la escuela quiteña, quisiéramos saber algo sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria, sobre tus estudios. ¿De dónde nace esa pasión por la historia de Quito, por la historia, sobre todo, ¿no?, del arte quiteño y en particular del arte colonial quiteño? Háblanos un poquito de esa trayectoria. Bueno, a ver, yo me formé como sociales. Todavía había esta idea de las especialidades cuando estudiabas en el colegio. A mí toda la vida me ha gustado el arte. Toda la vida, desde pequeño, a mí me ha gustado dibujar. Dibujo desde los 3 años. Todavía tengo guardado miles de dibujos que hacía de niño. Y por ahí, pues, mi familia siempre pensaron que o me iba a ser dibujante o me iba a ser arquitecto, porque me ha gustado mucho el dibujo del paisaje, el dibujo arquitectónico hasta ahora. Y pensaban que por ahí me iba a decantar mucho. Pero por otro lado, también creo que en esto influyó mucho mi mamá, que desde pequeño siempre me llevaba al teatro, toda la vida. Desde guaguito siempre me llevaba, me acuerdo en el Molinón había un teatro infantil donde todos los fines de semana habían presentaciones de teatro infantil y a mí me encantaba ir y me gustaba mucho esta idea de poder compartir. Aparte, crecí en la generación que veíamos el show de Xuxa. Aquí, supongo que tienes, a ver, déjame adivinar, unos 45, Claro, 46, unos 40 está más o menos más por o mi menos, edad, ¿no? sí, más o menos. Y claro, me encantaba ver el show. Y aparte aquí tuvimos nuestra versión ecuatoriana, ecuatoriano-peruana de Xuxa, que era Yuli. Ajá. Y yo iba a sus programas, me Mira. encantaba ir. Tenía una amiga que era compañerita de una de las Juliet y siempre conseguía entradas, entonces yo era feliz de ir. Y claro, todo ese mundo del show, digamos, del espectáculo, siempre fue algo que me gustó mucho sin que lo hiciera como muy consciente. Y cuando había chance en reuniones familiares, pues hacía mis obras teatrales con mis primas, tengo un montón de primas, un par de años menores que yo, pero jugábamos un montón, yo armaba teatro con ellas, de hecho jugaba con las Barbies con ellas, pero yo tenía que antes de jugar, yo armaba toda una escenografía, Una escenografía. armaba un guión, porque tenía que tener un guión, las escenas, y creo que ya por ahí se iba perfilando lo que yo no me imaginaba hacer. Cuando ya llegó al colegio, ahí descubro a un profesor que nos dijo alguna vez, el profesor de economía, que dijo, vean, no estudien carreras largas de medicina, ya hay muchos doctores, ya hay muchos abogados, estudien carreras que sean más prácticas, carreras que les den dinero, que ahora es lo que el país debe impulsar. Y él por ahí me metió el bichito del turismo cuando yo no tenía idea de qué se trataba. Y él un día me dijo, oye, a ti te encanta contar historias. Eres bueno en eso, te gusta la historia, ¿por qué no estudias para hacerte guía de turismo? Tú podrías contar buenas historias. Y por ahí pues coincide que bueno, al final llego un día a mi casa y digo, ¿saben qué? Ya sé que quiero estudiar, voy a estudiar turismo para ser guía nacional de turismo. Y mis papás fue como que, pero ¿de dónde salió esto cuando todos pensaban que iba a ser artista o lo que sea? Y de repente me entré a estudiar guianza turística y claro, ahí fue que nunca me imaginé que esto iba a ser un mundo
para mí nuevo que terminaría convirtiéndose en mi principal profesión. Y ahí yo conocí gente muy importante, entre esos un profe de historia que un poco me abrió mucho los ojos, porque sus clases de historia eran realmente clases magistrales en las que te salía con, o sea, él te soltaba algunas cosas sin ningún tipo ¿cómo se dice? Sin anestesia. Y claro, te hacía cuestionarte un montón de cosas. Y eso a mí me llamó mucho la atención, me gustó un montón. Y yo había escrito, yo en el colegio, para graduarme ya de ¿En secundaria, qué colegio, disculpa? yo me gradué en el Colegio Nacional, siempre se burlan porque el nombre, no sé ahora cómo le tienen, pero era Colegio Nacional Polivalente Juan de Salinas, Ah, en ya, ya, ya. Sangolquí. Ahí Sí, sí. terminé, ahí estudié los 2 últimos años de mi colegio. Yo desfilé por algunos colegios, ahí terminé y fueron los mejores años de mi vida estudiantil. Y yo ahí presenté una tesis, una monografía de grado, era un estudio comparativo de la historia política de Ecuador y Venezuela entre 1830 y 1998, más o menos, 97 por ahí. Yo tengo una historia con Venezuela muy fuerte porque tengo familia venezolana. Mm. Yo viví entre dos ciudades, Quito y Caracas, fui mucho allá por temas médicos, familiares, etcétera. Entonces, para mí siempre Venezuela ha estado presente. Y creo que ya por ahí, como ya me gustaba la historia, entonces, claro, mis compañeros, la típica de que el uno va a ser el hablar del aborto, el otro, o sea, el alcoholismo, los que, temas que yo consideraba que era como que ya todos van a hablar de los temas comunes. Yo dije, no, yo quiero hacer un estudio, porque siempre me llamó la atención entender cuál era el relajo que pasaba en Ecuador en ese tiempo. Ya me interesaba la política, porque además vengo de una familia muy política, de izquierda, pero muy política. Y por ahí dije, bueno, quiero estudiar un poco de Venezuela también. Empecé también porque yo sentía curiosidad de entender un poco mi propia historia, creo yo, ¿no? Y bueno, así empezó. Y cuando ya entro a estudiar en el instituto para formarme como guía de turismo, conozco a este profesor de historia, me va cambiando algunas cosas. Se me ocurre un día darle una copia que por ahí tengo todavía de la monografía para que le eche una ojeada. Y claro, el hombre me dijo, qué loco que eres, o sea, esto debería publicarse, pero yo entiendo que en este país es muy caro poder publicar. Chío, no, me da la razón de cuán difícil es, además, que te paren bola. Y fue ahí como que empezó mi camino. Y él me fue diciendo, mira, si tú has sido capaz de escribir esto cuando estabas en el cole, yo creo que tu camino es de que tú te dediques a esto, a la divulgación histórica, a estas cuestiones. Y fue el que poco a poco me fue haciendo que cada vez me gustara más. Luego ya me gradué, para hacerles corto el cuento, me gradué buscando trabajo, hice de todo un poco, hasta vendedor de computadoras de algún tiempo, no vendí nada. Cursos de inglés también vendía. Ya. Y no sé, yo me di cuenta que no sirvo para eso, porque soy pésimo con los números, así que creo que hasta acabé pagando yo cosas que vendí a precio equivocado. ¿Me cachan? Sí, cosas que cuando eres guava, eres guambra, estás aprendiendo, ¿no? Por ahí llega un día una tía a la que quiero mucho y llega un día a la casa y me trae un recorte periódico que decía, importante museo de la ciudad busca guías. Y claro, cuando yo lo importante Museo de la Ciudad, yo dije el Museo de la Ciudad. Museo de la Ciudad. Entonces dije, bueno, yo había hecho pasantías en algunos museos. Entre esos, la Fundación Guayasamín, estuve con ellos casi un año. Y estuve también en el Museo del Banco Central, hice mis pasantías. Y me llevaba bien con la directora del museo, con las guías, que eran ya unas señoras ya de muchos años de trayectoria y qué sé yo. Pero cuando veo que dice Museo de la Ciudad, dije yo Museo de la Ciudad. Bueno, me iba así en las mañanas, me iba a visitar el Museo de la Ciudad, me iba a recorrer sus salas, a ver los temas y más o menos entre lo que había aprendido en la carrera, con mis pasantías en el Museo del Banco Central, dije con esto yo creo que no me va a ir mal. Así que yo había presentado la carpeta en una dirección que quedaba ahí en un edificio cerca del Banco Central, pero yo ni por acá de qué se trataba el asunto, hasta que un día recibo una llamada diciendo que por favor debo presentarme a rendir unas pruebas. Entonces fui a rendir las pruebas y el día que voy a rendir las pruebas, había un montón de gente, nos hicieron entrar a una sala de cómputo, cada uno en una computadora, y ahí es cuando me doy cuenta, cuando se prende la computadora, que sale Banco Central del Ecuador. Y ahí descubro y digo,
o sea que esto no es del Museo de la Ciudad, esto es para el Museo del Banco Central, en el que, claro, yo hice mis pasantías, pero una cosa era haber hecho pasantías y otra Otra ya trabajar que ahí. ya trabajar ahí para mí era como que no lo podía creer. Di la prueba, era una prueba larguísima de como, no sé, 600 preguntas de cultura general y de historia, porque era historia universal, historia del arte, arqueología, montón de cosas. Y claro, había un montón de temas que yo, la verdad, no tenía mayor conocimiento. Al final, bueno, di la prueba, todo bien, pasó como un mes. Y me volvieron a llamar a decirme, véngase para una entrevista con todos los altos mandos de la dirección cultural, la directora, el director cultural, etcétera. Y ahí en la entrevista me preguntaron 20.000 cosas y nunca olvidaré que luego me dicen, elija una de las salas, por favor, y guíenos. Va a tener 40 minutos. Entonces ya pues dije, deme arte colonial por 100 puntos. Y me fui a la sala de arte colonial y empecé mi explicación. Yo emocionado, según yo, me quería comer el mundo porque además yo venía fresquito de todo lo que había estudiado. Además estás recién graduado y es como que quieres darlo todo, ¿no? Y había un chico que era voluntario, que también le colaron para que él esté ahí de espectador. Y él me hace una pregunta y me dice, Fabián, ¿podrás contarme qué es el chocoto? Y claro, uno cuando está ahí en ese momento, pues uno se cree que es la divina papaya. Y yo todavía con mi cara lavada, yo digo, es obvio, saber el chocoto, porque hay un rostro de un Cristo en la sala de arte colonial del chocoto. Cuando dicen que la ignorancia es atrevida, porque según yo, toda la escultura colonial se hacía solamente de madera de cedro, ¿ya? Y las fachadas de las iglesias solo de piedra volcánica, ¿ya? Y las pinturas coloniales solo se hacían de lienzo, nada más. Y entonces resulta que yo dije, no, un tipo de madera, obvio, un tipo de madera. Última palabra, yo segurísimo. Además, cuando uno mete las patas tiene que estar seguro hasta el final, porque obviamente yo no podía decir otra cosa. Todo bien, terminó la explicación, después me volvieron a llevar a la oficina para unas últimas rondas de preguntas. Me sentí como el Tribunal de la Inquisición. Pasó eso y claro, después de un tiempo, ya no, ya cuando pasó eso, este chico viene y me dice, oye, súper chévere lo que hiciste, que no sé qué, Pero, pero un error. Y yo, ¿cuál error? Yo todavía, encima error, ¿cómo ya. así? El Chocoto es un barro, es una tierra, y es una tierra negra que está en el Puchicas, y bueno, ahí aprendí mi primera lección. Pero interesante, continuo, ¿no? No te dijo eso en No, público, no para haciéndote nada, quedar más mal. bien fue muy bacán. Después terminamos siendo panísimas. Y la cuestión es que al final entré. Después de todo un proceso y todo, me seleccionaron, entré y nunca me imaginé que el Museo Nacional se iba a convertir en mi alma mater, porque así lo considero. Ahí estuve 10 años de mi vida dedicado a la era guía del museo, pero también aprendí muchas cosas, o sea, aprendí a conocer un montón de gente valiosísima, investigadoras, investigadores, a los arqueólogos. Me adentré mucho en el mundo de los museos, en el mundo de las colecciones, en el mundo de la arqueología, del arte como tal, y bueno, por ahí se fue desarrollando la pasión y creo que eso me fue llevando por otros caminos, incluso el teatro. Al museo también le debo el hecho del teatro, porque por ahí un diciembre un grupo de chicos pasantes que estaban ahí me decían, oye Fabián, ¿por qué no hacemos algo en fiestas de Quito? Contemos las leyendas de la ciudad, oye, tú que eres chévere y eres tan creativo, ¿por qué no hacemos las leyendas del padre Almeida, que no sé qué? Yo decía, sí, me parece bonito, chévere, pero decía, ¿cómo hacer esto si yo ni siquiera tenía idea del teatro, más allá de haber ido a ver a las Marujitas toda la vida desde Guaguito, de haberme ido a ver un montón de obras teatrales aquí en Quito, en Venezuela también tengo una tía que era le encanta, cinéfila y de teatro, entonces todo eso me hizo que me gustara. Y por ahí salió, dije, bueno, presenté el proyecto y me negaron. Me dijeron, no, aquí nada de estas payasadas, aquí es un museo respetable, no sé qué. Y dije, bueno, no pasa nada, no nos aprobaron. Al año siguiente llegó un nuevo director y este nuevo director dijo, ¿tú quieres hacer teatro? Perfecto, vamos a hacer teatro, pero vamos a hacerlo bien. Ármate un proyecto, estructura, necesito presupuesto, cuánto vas a necesitar, qué vas a hacer y consíguete una persona que te dé un taller, que nos dé un taller de teatro. Ujú. Perfecto. Ahí conocí a Irina Verde Soto, a la que le mando un abrazo gigante. Creo que ya está en Ecuador. Y con ella, que la conocí igual de casualidad, y bueno, con ella empecé a dar mis primeros pasos en el mundo teatral y empecé a descubrir que puede ser un mundo tan hermoso el juntar el teatro con la historia, con el arte y usar el teatro como una herramienta para poder transmitir esa información, dije, bueno, por ahí fue que empezó todo este camino. Magnífico, magnífico, Fabián. Interesante porque, a ver,
A mí me pasó lo mismo, ¿no? Hay pasiones que se generan en la infancia y y no puedes ya desprenderte de ellas, ¿no? Mi primera pasión fue siempre la pintura y esa pintura y ese amor por la pintura que se despertó en mí de niño, nunca lo he dejado, ¿no? O sea, hubo un tiempo en el que no pinté nada, o sea, hubo años en que no pinté nada de nada, pero la idea era siempre retomarlo, ¿no? Y veo que tú lo hiciste, no obviamente de manera profesional como un pintor, pero de alguna manera estás, cuando por ejemplo explicas el contenido de los cuadros, a mí me fascina escucharte, ¿no? Por ejemplo, cuando haces esa descripción de la familia franciscana en el famoso cuadro que se encuentra en el convento máximo de Santo Domingo, se nota no solamente tu conocimiento, sino también tu pasión por la pintura. Entonces, además te iba a decir que en algún momento sería bueno que nos muestres esos dibujos. Tú dices que los conservas todavía, Ujú. ¿no? Sí, Y, claro. y vemos también que no perdiste esa pasión y la otra, la del teatro, ¿no? O sea, y por ejemplo, nos ha llamado siempre la atención a este personaje que te acompaña siempre, ¿no? A través del centro histórico, Salerio González, ¿sí? Para quienes aún no lo han visto, hay varios recorridos que hace Fabián, bueno, ya no Fabián, ¿no? Ahí sería Salerio, explicando algunos recovecos de la historia de Quito de manera bastante amena. Entonces, luego vamos a hablar un poquito sobre eso. Eh, Fabián, em, ¿cuál es la impresión que tiene la gente? Eh, cómo podrías describir a las impresiones que tiene el público a la hora de escucharte? ¿Crees que llegas al público? ¿Crees que a veces fallas? ¿Cómo ha respondido el público cuando escuchas esas historias, cuando le hablas sobre la historia de Quito? Sí, desde el plano de historiador, de alguien que sabe de historia del Ecuador, de museos, como de actor, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido esta apertura que ha tenido la gente a la hora de escucharte? Bueno, ¿qué te digo? Llevo ya 25 años dedicado al tema y en 25 años uno aprende un montón de cosas. O sea, cuando yo empecé en el museo, obviamente cuando ya finalmente entré al museo y reencontrarme con la directora del museo, con las guías de planta, unas señoras de muchos años de experiencia que fueron mis mentoras cuando yo era pasante y ahora entrar como su compañero de trabajo fue toda una cosa loquísima para mí también. Y al principio, obviamente, tú te quieres comparar porque es inevitable. No estás hablando de que entras a una institución como el Sacrosanto Museo Nacional, con unas guías de muchos años de trayectoria. La una guía guiaba en inglés, español, la otra hablaba francés, hablaba inglés, hablaba italiano. Entonces, y unas formaciones y una cosa que tú decías, una locura de gente, ¿no? Ujú. Y obviamente yo no quería quedar mal y hacer quedar mal a una institución que me estaba abriendo las puertas, ¿no? Y entonces y al principio es como que lo quieres dar todo y quieres contarlo todo. Y yo te juro, yo pasaba tranquilamente 4 horas en el museo con la gente. Visitando cada sala, cada lugar, cada espacio. Y sí, obviamente en esas 4 horas habrá gente que te diga, oiga, usted es un genio, que cuánto sabe, qué bonito. Así siempre nos Y dejan tú, esa y, impresión, ¿no? y tú Los guías tú turísticos. dices, si por ahí va la evaluación, o sea, no hay como no que se te hinche el pecho y digas, es que yo soy lo máximo. Pero luego te vas dando cuenta, ¿no es cierto? Que de esas 4 horas, ¿cuánto le quedó a la gente? Nada. Wow, tampoco creo que hay que ser tan radical, ¿no? Pero, Algo debe haberle bueno, quedado. sí, ¿sabes qué le queda a la gente? El chico sabe bastante. Y me recordaba a un profesor que tuve en el ITI, maravilloso, un tipo que era brillante, que era guía de turismo, hablaba 9 idiomas, músico en la sinfónica, tocaba 2 instrumentos, y no cualquier instrumento, no cualquier violín, los instrumentos que nadie conoce. Era un tipazo. Y sus clases eran realmente magistrales, ¿no? Entonces él nos llevaba al centro histórico a las 7 de la mañana y terminábamos 8 de la noche. Ya, y tenía un humor negro que a mí, yo odiaba ese humor negro de él, ¿no? Porque a veces eran chistes ya demasiado pesados. Pero al final, si tú me preguntas qué aprendí del hombre, que sabe un montón. Ah, o sea, Ya, tú también te pones de ese lado, o claro, y yo sea. decía, puta, al final aprendí un montón, que el hombre sabe un montón, pero yo tuve que volver a escuchar, porque con unos 2 compañeros
mis mejores amigos, les llegamos a grabar en unos cassettes mucho de lo que él decía y después tocó sentarse a escuchar otra vez los cassettes para tratar de ahí sí aprender todo el montón de información que el hombre te daba. Y aparte que él te hacía referencias, que el cuadro tal, escrito en latín y te hablaba en latín, porque el hombre hablaba latín además, ya falleció lastimosamente, pero hablaba latín y hablaba italiano, hablaba polaco, hablaba portugués, hablaba inglés, francés, bueno, era una lumbrera. Pero la cosa es que luego vas entendiendo que al final sí causas una gran impresión en el público de que eres una persona muy preparada, de que sabes un montón, pero al final si tú quieres ya medir cuánto de todo lo que tú has dicho realmente genera aprendizajes significativos, ya te vas dando cuenta que ahí es mucho menos, Ujú. porque lo que le queda a la gente es muy poquito. Ya es una cosa muy poquita y obviamente al final la gente no termina por quedarse con casi nada. Entonces, con los años, pues vas aprendiendo cómo ir a dosificar la información. Luego, como al año y un poco más de ya haber estado trabajando ahí, tuve la suerte de conocer igual a una persona muy importante en mi vida profesional, Anita María Armijos. Ella entró al Banco Central para reabrir el Museo Camilo Egas, que estuvo cerrado por muchos años. Y ahí mi jefe nos pidió a los guías del Museo Nacional que uno de nosotros tenía que irse al Camilo Egas por un tiempo a trabajar. Y yo, pues obviamente, ni corto ni perezoso, dije, vamos. Claro. Entonces me fui allá y trabajé con Anita María, hicimos un equipo muy chévere y de ella aprendí un montón. Y ella después dejó el Museo Camilo Egas porque ella pasó a formar el área educativa que no tenía la dirección cultural. Y entonces yo volví al Museo Nacional y ya en el área educativa ella hizo muchas cosas. Y entre esas, ella le trajo a la Debbie Morillo, que es una gran artista y educadora del arte, para darnos un curso de mediación. Y esto me abrió obviamente totalmente la visión a otros mundos y entender que la mediación artística puede ser una herramienta gigantesca que te permite muchas otras formas de poder transmitir la información sin que sea esta información aburrida, tediosa y con mucha carga que al final a la gente no le queda. Y así fue que empecé a adentrarme en el mundo de la mediación educativa y empecé a entender cómo el tema de cómo ir contando las historias le va llegando de mejor manera a la gente. Muchas gracias. Interesante toda esta trayectoria y cómo has llegado al público, ¿no? Ya tienes un público y justamente esta entrevista tiene la intención de que ese público y este nuevo público, ¿no? Que ya te esté escuchando, después se adentre, ¿no? Aprenda de ti, aprenda sobre la historia del arte quiteño. Y para eso vamos a hacer, antes de entrar al tema central, sí, a hablar de la escuela quiteña, vamos a hacer una pausa. Vamos a, además de escuchar, antes de entrar a esa pausa, una obra de la colonia, ¿no? Es el famoso Códex Martínez Compañón y vamos a escuchar la tonada La Brujita.
en la Galería del Diablo. No te desconectes. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente al tanto de nuestros invitados y programas. Vamos a una breve pausa y regresamos por 100.9 Cultura FM. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Voces con Historia, un programa bajo la conducción de Luis Ibáñez Santos. Un espacio donde escuchamos historias reales, experiencias de vida y testimonios de personas adultas mayores que nos hablan desde su memoria y su presente. Historias que dialogan con los temas que hoy nos preocupan, nos atraviesan y forman parte de esta etapa de la vida. Y en este camino nos acompañan profesionales y especialistas que nos ayudan a comprender, reflexionar y cuidarnos mejor. Te invitamos a acompañarnos, a escuchar con calma y a ser parte de esta conversación. Escúchanos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Y en reprise, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en Cultura 100.9 FM. La radio de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de vuelta en la Galería del Diablo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos por 100.9 Cultura FM con más arte, más diálogo y más voces que construyen cultura. Regresamos con la Galería del Diablo. Vamos ahora sí al tema central de este programa. Vamos a hablar de la Escuela Quiteña. Estamos con Fabián Amores, gran conocedor del arte quiteño, guía turístico, quien nos va a hablar de algunas obras también de la Escuela Quiteña. Yo diría como preámbulo que tengo una gran pasión por este tema, por la Escuela Quiteña. A diferencia de Fabián, que tú dices que provienes de una familia bastante política, ¿sí? Yo vengo de una familia bien católica, te comento, y justamente por eso, y ya que viví en el centro de Quito, yo visitaba con bastante frecuencia las iglesias del centro histórico, y hubo siempre una imagen que me impactó tanto que yo iba con frecuencia para verla por los detalles, ¿no? Siempre se escapaba algún detalle, y es este famoso cuadro del infierno que se encuentra en la Compañía de Jesús, un cuadro que originalmente pintó Hernando de la Cruz. Lo que encontramos en la iglesia de la Compañía es una copia. Sí, hasta donde pude investigar, el cuadro original se encuentra en el Museo Británico, ¿no? Parece que algunas obras de arte colonial fueron igual al Museo Británico, pero bueno, vamos a hablar un poco de estas obras, y la primera que tenemos aquí, sí, ya para hablar de la Escuela Quiteña. Bueno, antes de eso, antes de entrar a esta obra, así en unos 2 minutos, ¿podrías hablarnos del origen de la Escuela Quiteña? ¿Cómo se inició? Y luego hablar de esta obra, ¿no? La obra que vemos aquí presentada es la Anunciación de Mateo Mejía. ¿De qué manera se conecta esta obra también con el origen y desarrollo de esta escuela colonial? Claro que sí. Bueno, hablar de la Escuela Quiteña de arte es bien interesante porque obviamente es el inicio de mucho de las manifestaciones artísticas contemporáneas. Ya, si bien es cierto, hablar de arte ecuatoriano hay que remontarnos a miles de años atrás, ¿no? Sin embargo, la Escuela Quiteña sí marcó un antes y un después de nuestra historia, indudablemente que sí. ¿Cómo nace la Escuela Quiteña? Bueno, la Escuela Quiteña nace por los franciscanos, ¿no? Los 2 primeros franciscanos que llegan a Quito, que fueron Jos van Rijk van Marcela y Peter Gocial, eran flamencos, ya de lo que ahora sería Bélgica. Ellos vienen a Quito con la idea de evangelizar a los indígenas.
Y entonces para 1535 se les otorga el solar donde van a construir su primera iglesia, ya que habrá sido un templo muy sencillito de adobe con techo de paja, y que se encontraba en el lugar donde está actualmente, donde se cree que era el mercado inca. Sí, ahí era el mercado donde se intercambiaban todo tipo de productos, y en el sitio donde es ahora la iglesia, posiblemente ahí estaban los cuarteles militares de la nobleza inca. Ya entre los habitantes, digamos, de este cuartel habrán estado los famosos Quisquis y Calicuchima, grandes generales del Incario al servicio de Atahualpa. Entonces fue en este lugar en donde se inicia esta evangelización. Hay una historiadora del arte muy importante para nosotros, Susan Webster. Ella es estadounidense, que vive aquí en Ecuador, y ella se ha dedicado a investigar mucho sobre este tema, y sobre todo también se ha dedicado ella a releer la historia y a reescribir mucho de esa historia, y esto ha causado obviamente muchísima controversia entre los historiadores quiteños, porque tiene muchos detractores también, ya, pero creo que es interesante porque al final para mí no es descabellado mucho de las cosas que ella plantea en base obviamente a la relectura de los documentos de los archivos, ¿no? En este caso franciscanos. Entre las cosas interesantes que ella plantea, por ejemplo, es el hecho de que la actual iglesia de San Francisco no es la primera iglesia, en lo absoluto. Ya, porque siempre nos vendieron la idea de que San Francisco es el conjunto monumental más importante de la colonia y que es la máxima expresión de la arquitectura, digamos, del siglo XVI, ya tomando en cuenta que los franciscanos son los más antiguos en llegar acá. Sin embargo, ella dice que eso no es cierto, que en realidad sus investigaciones revelan que la actual iglesia es la tercera iglesia construida por los franciscanos. El primer templo habrá sido construido en 1535, obviamente un templo bastante modesto, porque estamos hablando que apenas eran 2 franciscanos que llegan, y obviamente entre 2 no hay cómo construir el convento que ahora tenemos. Entonces fue una iglesia muy modesta que probablemente era una iglesia muy pequeña que fue construida con la entrada mirando hacia el Pichincha, hacia el volcán Pichincha, no hacia la plaza como ahora lo conocemos. Esta iglesia probablemente por el año de 1550 más o menos, un poquito más, fue cambiada, fue ampliada y se hace la estructura de la iglesia que conocemos ahora, pero con la fachada de piedra que se empieza a construir mirando hacia el volcán Pichincha, ¿ya? Y es recién en 1618 cuando los franciscanos contratan a un arquitecto portugués para hacer una ampliación que incluía justamente el expandir los claustros del convento hacia el ala norte y hacia el ala este. Y es cuando ella plantea la teoría muy interesante, basada en varios documentos que ella encontró, que le dieron la vuelta a la iglesia, ¿ya? Y le cambiaron. Y ella dice incluso que gran parte de la fachada de piedra que ahora vemos sí puede pertenecer a una fachada anterior, que fue la que estaba del otro lado. Que es como que la desmontaron y la trajeron y la volvieron a montar. Entre las pruebas que ella demuestra, por ejemplo, es que cuando tú entras a la iglesia y entras al coro, subes al coro de la iglesia, te das cuenta la forma que tiene el coro, que no es recta. O sea, tú desde afuera ves la fachada de piedra y te parece que es un muro, digamos, liso, recto. Pero resulta que cuando tú subes al coro te das cuenta que no es recto, que tiene una forma interesante, y es porque en realidad esa parte había sido el ábside de la iglesia. Y cuando le rehicieron a la iglesia y le dieron la vuelta, solamente le hicieron la fachada por fuera, pero la forma se quedó como fue anteriormente. Ya, entonces ahí le hicieron como un cambio interesante a la estructura. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que ella también descubre que hacia el ala sur se levantaron las 2 capillas, en donde está la capilla de la Veracruz de los españoles y la capilla de la Veracruz de los naturales,
que es la capilla que hoy conocemos como de Cantuña. A donde Y- asistían los indígenas. a rezar. Exactamente. Y según las excavaciones arqueológicas que se realizaron en el convento entre los años 1993 bueno, entre el 85 más o menos al 93 es cuando se hace la gran restauración de todo el conjunto monumental. Este proyecto que fue financiado por el Ecuador con la Agencia Española de Cooperación Internacional, la UNESCO y un montón de instituciones que participaron. Es lo más grande que se ha hecho en restauración en esta ciudad. Y cuando se hace eso en las excavaciones se descubren, por ejemplo, una serie de estructuras subterráneas que están en la capilla de Cantuña. Y esto revela, según se reveló, pues obviamente que habrán sido espacios importantes, que Susan Webster dice que esta parte de la estructura, donde ahora es la capilla de Cantuña, ahí funcionó la escuela fundada por Peter Gocial y Jos Van Rijk, conocido como Fray Jodoco Rick. Ahora bien, ellos fundan esta escuela en 1551, aunque hay documentos como el del padre Vargas que le pone 1552, por ahí todavía es un debate, pero digamos que fue entre el 51 y el 52 se funda la Escuela de San Juan Evangelista. Ese fue el primer nombre que tuvo esta escuela de artes y oficios, que es lo importante. Pero unos años más tarde, ya parece que para 1558 o 59 ya aparecen los documentos con el nombre cambiado de Escuela de San Andrés, sobre lo cual hay una serie de teorías, entre esas la más difundida por muchos historiadores es que el nombre de San Andrés le cambiaron en honor a Andrés Hurtado de Mendoza, que fue virrey del Perú. Mm, ¿Ya? Interesante. Y probablemente a San Andrés, A que San era un Andrés, santo sí. también muy Apóstol. importante. De igual forma que se piensa que el nombre de la ciudad, San Francisco de Quito, corresponde en realidad a Francisco Pizarro. Ya, y obviamente le ponen el San para que también tenga que ver con el santo franciscano, pero que probablemente el nombre tiene más que ver con un tema político que con un tema meramente religioso. Y posiblemente fue en este sitio en el que funciona este centro de formación artística que duró, realmente tuvo una duración, si se quiere, un tanto efímera. Porque aunque hoy existe el Colegio San Andrés, que es de los franciscanos, que queda en la parte en la parte este del convento, sí, es del Colegio de San Andrés de los franciscanos, pero este es un colegio, digamos, moderno, que fue fundado, inspirado en los principios de lo que fue la Escuela de San Andrés colonial. Ya, sin embargo, obviamente, para los franciscanos, cuando hablan de este colegio, o que ahora es Unidad Educativa San Andrés, lo plantean como que es la continuidad de esta primera escuela de artes, que no fue solamente la primera en Quito, sino, digamos, en Sudamérica. Sudamérica. En Sudamérica, Excelente. porque, y probablemente fue inspirada en la Escuela de Artes y Oficios de México, ya que es la primera que se funda realmente como una escuela de artes y oficios. ¿Ya? Maravillosa, maravillosa información. Ahora, y justo ya que contamos con esta imagen en pantalla, sí, para quienes están escuchando el programa, hay también la versión en Facebook en este momento. Pueden ya acceder a ella. Y justamente estamos viendo una obra atribuida a Mateo Mejía. Es la obra titulada La Anunciación. Vamos primero a ver esta obra y luego tenemos también otra obra bastante interesante, ¿no? Si nos ayudas, Alex, también con la otra imagen, vamos a ver este famoso cuadro que es el árbol genealógico de la Orden Seráfica de San Francisco, obra de Miguel de Santiago, ¿no? Que podemos encontrar también en el Convento Máximo de San Francisco. Aquí podemos incluso hallar algunos de estos primeros padres de la Orden de Frailes Menores que ya estuvieron en Quito durante la colonia, ¿no? Háblanos un poquito de esto y cómo se conecta también con la explicación anterior. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, hay que partir que la Escuela de Artes y Oficios fue una escuela creada para indígenas nobles, ya, porque eso hay que tener muy claro. Los españoles fueron los encargados de, una vez ya conquistado el territorio, ellos entendieron que había que respetar a la nobleza inca, porque eso les permitía el poder tener mejor acceso
al pueblo llano, digamos así, porque obviamente mantienes nobles, les das beneficios, les das hasta riqueza, terrenos, título nobiliario y los conviertes en tus aliados. Y de ese modo, pues son ellos los que van a mandar sobre el resto de los indígenas en las comunidades. Y así se ahorraba un montón el conquistador español tener que ir de comunidad en comunidad, sino que ya dividiendo, ¿no es cierto?, a la población indígena entre nobles y esclavizados, esto funcionó perfecto. La escuela de San Andrés era para esos hijos de los indígenas nobles, hijos de Atahualpa, estudiaron ahí seguramente, entre muchos otros, y también para hijos de españoles, ¿no? Ahí se formaron. Obviamente esto hizo que empezara ya a gestarse las primeras enseñanzas. Los indígenas aprendieron la lengua castellana, aprendieron obviamente la religión, aprendieron la escritura. Y lo curioso es que, por ejemplo, Susan Webster tiene este libro que me ha parecido fascinante, que es este libro de Artistas letrados y las lenguas del imperio, en las que ella habla justamente de los orígenes de esta escuela y donde ella plantea, por ejemplo, la idea de que en realidad gran parte de los nombres que conocemos del arte colonial en realidad son indígenas. Ya, y eso te hace ver las cosas de otra manera, porque uno va a los conventos y ve las obras de arte que están en los conventos y tú asumes que son o pintores españoles o mestizos, ¿no es cierto? Empezando por el nombre más grande de la escuela quiteña, que fue Miguel de Santiago. Yo incluso, ya para mí era un mestizo. Resulta que no, que Susan Webster dice que para nada mestizos, eran indígenas. Ya indígenas que llegaron a tener un cierto estatus por el oficio al que se dedicaron, y esto cambia diametralmente la lectura. Entonces, así es como empieza poco a poco a surgir este gran movimiento que hoy conocemos como Escuela Quiteña, que es importante hablar de esto porque muchas veces cuando tú le preguntas al común mortal en la calle qué entiende por Escuela Quiteña, la gente asume que Escuela Quiteña habrá sido un salón de clase, un lugar. No, Escuela Quiteña se refiere a este gran movimiento de artistas que se dio en la época colonial, desde el finales del siglo XVI, XVII, XVIII, hasta principios del siglo XIX, cuando todavía seguíamos siendo colonia de España. Todavía existen estos artistas llamados de la escuela quiteña, y entre esos hay pintores, escultores, doradores, entre otros oficios a los que se dedicaban en aquel tiempo. Ujú. Fascinante. Y también fascinante, ¿no? Toda la producción gigantesca, porque además este cuadro está atribuido a Miguel de Santiago, pero Miguel de Santiago para hacer esto, por lo menos solito debió haberse dedicado 3 años. Por eso es imposible pensar que él solo pintó eso y toda la serie de San Agustín. Debió necesariamente tener sus ayudantes. Claro, ¿Cómo bueno. funcionaba internamente? Partamos de la obra anterior que mostraste, que Veamos, era la este cuadro de la Anunciación Anunciación de Mateo Mejía. A Sí. ver, el primer pintor del que se tiene registros es el Andrés Sánchez Galque, Ujú. que fue indígena, ¿ya? Y del cual la obra más famosa es la obra esta o llamada o mejor conocida como Los Mulatos de Esmeraldas, ya que se encuentra en el Museo de América de Madrid y que es un Ujú. cuadro pintado y fechado en el año de 1599. Y ahí está la firma del artista, lo cual no era común, ¿ya? Y ese cuadro, obviamente, a nivel documental es una locura porque te muestra un montón de cosas, ¿no es cierto? Entre ver a los tres indígenas, a los tres, perdón, negros de esmeraldas, vestidos con ropa española y con narigueras, orejeras indígenas, ¿ya? Y eso ya te da un montón, te vuela la cabeza, un montón de cosas para hablar del cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Él probablemente es considerado como el artista que va a abrir el camino a la producción artística en la época colonial. Y luego aparece digamos, del Andrés Sánchez Galque, hay un poquito más de información en los archivos y demás. Pero luego aparece otro artista que es del cuadro de la Anunciación, que es Mateo Mejía, Mejía. ya que en muchos documentos se lo escribe con X, Mexía. Y Mateo Mejía, indígena también, casado con indígena, y que fue un pintor considerado arcaico. Un pintor que en su tiempo, de hecho el propio Padre Vargas menospreció un tanto la obra de Mateo Mejía, porque él consideraba que era cualquier cosa, ¿no? Porque era raro este artista y quienes realmente empiezan a
a redescubrir a Mateo Mejía fueron dos historiadores del arte que eran esposos bolivianos. Ya Teresa Gisbert y su esposo fueron dos historiadores del arte que en los años 60 del siglo XX encontraron ellos una obra, una pintura de un Cristo que está en el Museo de Arte Colonial allá en Sucre, en Bolivia, y ellos hacen un estudio y determinan que se trataba de Mateo Mejía, y luego ellos hicieron una investigación de algunas obras, entre esas La Anunciación, donde descubren temas interesantes. Este pintor, al parecer, fue un pintor considerado arcaico por muchos porque él utiliza una técnica o un estilo de pintura que se usaba mucho en la época medieval. Primero por la forma en la que están dispuestas las figuras, ¿no? Que son como figuras un poco estilizadas, no hay como mayor profundidad ni perspectiva, ya como ya se empieza a ver en la pintura renacentista. Y otra cosa importante es el uso excesivo del pan de oro. Ya esta idea del pan de oro lo ves mucho en el arte medieval, siglos XIII, XIV, pero ya para el siglo XVII, ya este tipo de pintura ya va quedando como medio obsoleta, y por eso es interesante que un artista como Mateo Mejía implementa estas técnicas para darle mayor solemnidad, yo creería, a la obra, darle luminosidad también, porque si no hubiera el pan de oro en esta obra, por ejemplo, no verías nada. Ya estaría a oscuras la Virgen y el arcángel que aparece ahí para anunciarle que va a ser madre del hijo que será el Salvador del mundo. Entonces, eso me parece que es como bien interesante el ver en esta obra, que además esta obra no se inspiró este artista de su cabeza. Todas las obras coloniales, en su gran mayoría, eran sacadas de grabados en su mayor parte flamencos, traídos de Europa, la mayoría flamencos, porque Flandes y sobre todo Amberes fue una ciudad portuaria muy importante que tuvo muchos talleres de grabado que se mandaron al mundo entero, y en las plazas, en los mercados de Quito, se vendía todo tipo de productos, mercancías, telas, pero también pinturas, esculturas y grabados. Y obviamente, seguramente los franciscanos habrán adquirido muchos de estos grabados que fueron usados como modelo para que los artistas puedan inspirarse en ellos y crear las obras. Ahora, lo interesante es que el grabado está hecho en blanco y negro, y los artistas coloniales tuvieron que poner su impronta dándole color. Y dándole un mayor realismo a la obra en sí, que eso es como lo interesante. Magnífico, Fabián. Qué pena que se nos acabó el tiempo, pero quisiera aprovechar este momento para invitarte para que continuemos hablando sobre el arte colonial quiteño. Teníamos igual unas obras de las que queríamos saber, ¿no? Tus interpretaciones. Y así que te invito cordialmente para un nuevo programa de La Galería del Diablo. Vamos con Chío. Ay, gracias, Fabián, te agradecemos un montón por haber estado aquí con nosotros compartiendo, acercándonos a esta historia, a esta riqueza de la escuela quiteña, y también por tu labor de divulgación. En realidad ha sido como haber recibido una clase estar aquí contigo el día de hoy, y una segunda e incluso una tercera entrevista, porque es un tema tan apasionante, tan largo, tan hermoso, que vamos a invitarte de nuevo. Gracias también a quienes nos están escuchando. Nos encontramos nosotros entonces en un próximo episodio de La Galería del Diablo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como @Galería del Diablo. Esto fue La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores. Gracias por acompañarnos. La próxima semana volvemos con nuevas voces, nuevas obras y nuevas preguntas que vale la pena escuchar. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente cerca de lo que estamos construyendo. Todos los lunes de 11 a 12 del día por 100.9 Cultura FM. Nos escuchamos.